Una interfaz máquina-cerebro es una conexión no biológica entre un cerebro y un ordenador que no precisa de la acción motora del usuario. Así se puede controlar un ordenador o máquina directamente con el pensamiento. Imaginemos que jugamos a un videojuego con el cerebro o mecanografiamos sin tocar el teclado. Estos interfaces cambiarán profundamente la relación entre el ser humano y las máquinas que nos rodean, integrándolas no en el cuerpo, sino en la mente. Hicieron falta unos 3 millones de años para crear el cerebro. 3 millones de años para que evolucionara una masa esponjosa de 1,5 kilos de tejido graso que controla nuestras funciones corporales, desde el latido del corazón al recuerdo de la primera vez que probamos el pastel caliente de manzana. Es donde residen nuestros pensamientos, esperanzas y sueños. En resumen, lo que nos hace humanos. La analogía que menos me gusta es la que dice que el cerebro es como un ordenador y que cuando el ordenador alcance la velocidad y el espacio en discos suficientes, superará al cerebro. Pero lo cierto es que el cerebro y el ordenador digital son tan diferentes en su forma de operar que las cosas que mejor nos salen y que al ordenador mejor le salen son casi opuestas. En el caso de la suma de dos números, 7.433 y 6.422, un ordenador y una simple calculadora tardarán menos de un segundo, pero nosotros tardaríamos minutos en hacerla y tendríamos que utilizar lápiz y papel. Sin embargo, podemos enseñar a un niño que esto es la letra E, hacer otra versión de la misma muy distorsionada y de diferente color, y ese niño sabrá reconocer la letra E desde cualquier posición y lugar, cuando un ordenador es incapaz de hacer eso en absoluto. Cosas muy sencillas para nosotros son a menudo tarea imposible para un ordenador. En el cerebro hay miles y miles de millones de células llamadas neuronas. Cada una de ellas un pequeño ordenador. Algunas tan pequeñas que cabrían 1000 en una uña. Juntas controlan los mecanismos biológicos de pensamiento y acción. Cada neurona tiene una salida llamada axón, que se ramifica varios cientos de veces para conectarse con otras neuronas. Las sinapsis son los puntos de contacto de una neurona con otra. La neurona puede tener hasta 10.000 puntos de entrada, produciendo una red increíblemente densa y muy compleja de interconexiones entre cada célula del cerebro. A través de este enorme sistema de direcciones, las neuronas se comunican entre sí emitiendo pequeñas descargas de electricidad bioquímica a través del axón. Estos picos de electricidad viajan hasta 100 metros por segundo llevando información y órdenes. Este es el núcleo del pensamiento, una tormenta constante de actividad eléctrica, la esencia del código neuronal. Si Delgado probó que la conducta podía alterarse, otros no tardaron en descubrir que se podía conocer y reconstruir mediante sistemas capaces de escuchar la conversación de las neuronas. Uno de estos sistemas es el electroencefalograma, un método no invasivo que utiliza solo 16 electrodos para detectar las señales indirectas grabadas en la superficie del cuero cabelludo. Aunque hay muchos tipos distintos de ondas cerebrales, la frecuencia P300 resulta especialmente buena para controlar teclados virtuales. Se llama respuesta excéntrica o del ajá, y es un impulso muy positivo que procede de amplias áreas del cerebro y que se produce un tercio de segundo después de ver o escuchar algo que nos esperamos, algo inusual o algo que nos han dicho que esperemos. Si oímos un puñado de tonos a una frecuencia determinada, rematados por uno a otra frecuencia, y nos han dicho que este es el que vamos a oír, se producirá una respuesta P300 reconocible en el encefalograma. Se utiliza en el interfaz ordenador-cerebro cuando se enseña un puñado de opciones distintas muy rápidamente, por ejemplo, unas cuantas letras. Y si una persona desea cantar cierta letra, el parpadeo de la misma provocará una reacción P300, y así el ordenador reconocerá lo que desea deletrear. Walpole también fue el primero que usó el encefalograma para que alguien controlara un cursor con el pensamiento. Si imaginamos que movemos la mano derecha arriba o abajo, las variaciones en las frecuencias del encefalograma servirán para mover el cursor. Aún no se conocen los límites de las técnicas no invasivas,
Decir que el encefalograma solo puede ser lento y capaz de cosas muy básicas no es cierto en absoluto. ¿Conseguiremos un control motor fino con el encefalograma? Tal vez no, pero ¿y un control útil? ¿La capacidad de hacer cosas? Creo que sí podemos. Aunque los límites del encefalograma están por alcanzar, se afirma que un control total de los procesos solo puede lograrse desde dentro. ¿Cómo se descodifica el ruido del cerebro? Pues escuchando muy atentamente. Los neuroingenieros de hoy son en esencia descifradores de código que escuchan el ruido neuronal para reconstruir la estructura interna del cerebro. Las señales que se graban desde fuera, los campos eléctricos que se graban, ya estén alrededor de una neurona sola o de miles de millones de neuronas o sinapsis, no son directamente importantes en la actividad del cerebro. Solo son un reflejo. Son como el ruido que hace un coche. Lo que hace una interfaz ordenador-cerebro es tomar esas señales, que son como el ruido de un coche, y convertirlas en algo importante. La pauta de emisión nos suena al principio como una radio de onda media mal sintonizada. Si escuchamos un poco más, aparecen potenciales de acción, estos picos de impulsos eléctricos que forman el idioma del sistema nervioso. Así se intercomunican las neuronas. En cierto sentido es el núcleo del pensamiento, de la producción de movimiento. Cuando los neurofisiólogos oímos esos sonidos, nos suena a música celestial. Para un neurofisiólogo entrenado, y la mayoría de nosotros hemos aprendido con electrodos sencillos introducidos en el cerebro de un animal, esos picos de actividad, pop, 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 son elementos pertinentes. Es muy seductor escuchar esa actividad. Por ejemplo, mientras un mono mueve la mano, podemos escuchar el sonido de actividad que va con el movimiento, el proceso cerebral que mueve ese brazo y la mano. En ciertos sentidos, las pautas neuronales son como el código Morse. Una pauta de una neurona le dice a otra algo concreto. Esperamos averiguar lo que una neurona le dice a otra, o al menos descifrar la intención de ese conjunto neuronal. Si ciertas neuronas emiten durante la intención de moverse a la derecha, si podemos precisar eso con la ayuda de ordenadores, podremos lograr que alguien con parálisis pueda moverse de determinada manera y quizá mover un cursor en esa dirección. O en el futuro lograr el sueño de la tecnología, que alguien vuelva a mover sus propios miembros. Los cambios de pauta en las neuronas, los cambios de frecuencia de potenciales de acción, forman el lenguaje del sistema nervioso. Así es como una neurona comunica información a otra. Son estos cambios de frecuencia los instrumentos con los que los neuroingenieros pretenden descodificar su información. Medimos la tormenta eléctrica cerebral y tratamos de interpretar la interacción de las células. ¿Cómo actúa la masa colectiva de neuronas que grabamos? Porque manejamos una muestra pequeña. Son unos cientos de células de entre muchos millones. Tratamos de reconstruir la ventana del cerebro a partir de un pequeño trozo de cristal. Cada uno de estos garabatos es la representación gráfica de un potencial de acción o pico de una neurona. Se redibuja muchas veces debido a que escuchamos a una neurona y cada vez que emite, capturamos su onda y los cambios de voltaje que se producen en solo un milisegundo o dos de emisión. Justo a la izquierda hay una breve representación de muchas neuronas grabadas. Algunas de estas neuronas tienen diferentes colores en cada cuadrado y se pueden grabar simultáneamente para ver no solo la forma de onda de cada potencial de acción, sino también la actividad conjunta, lo que nos permite desarrollar un descifrador que permita a alguien con parálisis controlar un instrumento externo.